Bueno, buenas noches, tardes, días, para quienes nos escuchan luego en la grabación, bienvenidísimos. Eh, Estamos cumpliendo religiosamente con nuestra peridiosidad de hacer este tipo de live con el ánimo de aplicar aquello de la psicoeducación. El hecho de aprender las bases de alguna cosa, de saber, nos hace sentir un poco más tranquilos respecto a cómo actuar frente a ciertas situaciones. Y hoy en particular, súper feliz porque estoy acompañada de mis cuates, Edwin y Manolo, maestros en psicología clínica, expertos en el tema de suicidio, además, y todo lo que tiene que ver con salud mental. Sí, es Manolo Sierra quien está aquí mostrándose en cámara para los que conocen a Manolo y hemos estado en recurrentes sesiones con clases maravillosas. Sí, es Manolo. Entonces resulta que hoy vamos a hablar del tema del suicidio y con una cuestión súper importante aquí con mis grandes amigos maestros del tema. Manolo, de su experiencia impresionantemente alta desde la línea de emergencia en Ciudad de México, donde pues digo yo está toda esa masa crítica de las personas que en medio de que en algún momento piensan que el suicidio puede ser la mejor solución a dejar de vivir la vida que traen, pues se atreven a hacer una llamada, se atreven a pedir auxilio y desde esa llamada pues obviamente salvar su vida. Y Edwin, pues con toda su maestría, eh, maestro de una cantidad en posgrado, de áreas en posgrado, en el área de psicología, en maestrías, desde donde también obviamente la experiencia académica y en terapia es muy amplia. Por supuesto que hemos entonces preparado para ustedes un conversatorio. Esto va a ser la idea que además sea interactivo, que si ustedes tienen alguna pregunta, la hagan. Yo leeré las preguntas y ellos van a responder de su expertise. El anterior live hablamos de suicidio justamente, además que estábamos aún ya cerrando el mes de donde se habla tanto de esta condición, lamentablemente, de que las personas tomen esa decisión de quitarse la vida. Y hablábamos de que la familia busca encontrar un sentido a lo ocurrido, porque obviamente se sienten culpables y además hay aquello que se llama el estigma social. Ese estigma social que se siente que es el dedo señalando cuando nadie conoce el entorno de la familia y menos aún el carácter psicológico de la persona que comete suicidio. Son muchas las razones, son muchas las causas. Hablábamos que es inevitable darle vueltas a la cabecita pensando en qué pasó, de que no me di cuenta, en esa culpa tan intensa que se queda y pues porque literalmente nunca habrá la respuesta. ¿Qué buscamos entonces aquí hoy? Que empecemos a mirar de ciertas señales, a conocer de ciertas señales que hacen que las personas piensen en quitarse la vida, porque no es que quieran morir, generalmente no es eso, es que están cansados con la vida que traen y quieren hacer un cambio y no le encuentran la salida al tema. Esa es la razón fundamental. Entonces vamos a tener hoy, ya habíamos hablado en la anterior oportunidad de cuáles son ciertas alertas y demás. Hoy lo vamos a hacer en tono, como les digo, muy conversadito. Entonces, la pregunta, mis queridos cuates, ¿por qué se suicida la gente? Manolo, ¿por qué se suicida la gente? Hola, hola, ¿cómo están a todos? Qué gusto saludarlos. Como los que me conocen, pues ya saben que soy Manolo Sierra. Sí, hoy no traigo gorra. Qué bueno, que estamos hoy tratando un tema. ¿Por qué no traigo gorra? Porque es un tema bastante serio. La comunidad se ha olvidado que hay un impacto muy grande y que la mayoría de personas hoy, siendo la generación cristal y todo lo que está ocurriendo, pues tiene un impacto muy grande el suicidio. En algunos años atrás,
la situación del suicidio estaba enfocada, cuando fue la época de los baby boomers, estaba enfocada en las chicas. Pasa el tiempo después de los baby boomers y bueno, desgraciadamente las personas que más se suicidan en este mundo son hombres, ¿no? Y eso tiene que ver con un tema social. Y a lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero sí estamos en un espacio sumamente difícil, hablar del suicidio y de darnos cuenta cómo es que empieza a llegar la gente a ese espacio tan profundo. Primero que nada, vamos a entender que el suicidio tiene que ver con algo que ya no aguanta el ser humano, que ve que su vida no vale la pena, que empieza a darse cuenta que tiene ciertos temas para poderse suicidar y que dentro de esos temas, pues empieza a generar cosas. Vamos a hablar de la depresión y algunas enfermedades mentales como los trastornos bipolares, la esquizofrenia, que hacen que sientan una desesperanza profunda y un dolor emocional tan intenso que ven el suicidio como única salida, ¿no? También podemos hablar que tiene que ver con un estrés o trauma de las experiencias traumáticas que han vivido desde el inicio y al instante han estado manejando acoso y estas situaciones mentales que vamos a ponerles como pensamientos intrusivos los hacen llegar a este sentimiento de desesperación como para suicidarse. También podemos hablar de la soledad y el aislamiento, donde sienten que el apoyo social, de las relaciones que sienten con la gente, se sienten desconectadas y esto los lleva a preocuparse por sentir algunas heridas, que era lo que hablábamos con Edwin hace unos días, y esto los hace sentir como que están desahuciados socialmente. Los problemas de salud física los hace sentir que ya no tienen para qué seguir viviendo, como estas enfermedades del cáncer, en algún momento el SIDA y estas enfermedades los hace considerar escapar de este proceso porque entran en un sufrimiento físico y dicen, mejor para qué vivir. Y vamos a hablar también de la presión social y las expectativas que tienen como sociedad, ¿no? Dentro de ese proceso, sus expectativas sociales son como, no soy lo que papá quería que fuera. Y en este momento hacemos como una pausa, ¿no? Vamos a hablar del proceso de integración sexual, porque en algunos años la integración sexual tenía que ver con ellos son gays, inclusive los pusieron como enfermos, ¿no? Que es una grave estupidez, pero bueno, llega un momento donde el ser humano tiene otros gustos sexuales y entonces siente que defrauda a la familia, siente que está haciendo las cosas mal y comienza con ese proceso de decir, no vale la pena que esté aquí, le fallé. Y esto tiene que ver con algunas heridas que me imagino que hoy Edwin va a tocar, que sería increíble, ¿verdad? Pero vámonos al campo que yo manejo. ¿Te parece bien, Janet? ¿Te Me parece bien? parece perfecto y además una muy Perfecto. buena propuesta que Edwin nos hable de las heridas, pero quiero hacer una acotación porque enseguida se me vino aquí a mi cabeza la recordación de algunos casos supremamente complejos y que además nos dejan enganchados por el cariño inmenso que tomamos con los padres de chicos que se suicidan por el bullying en la escuela. Bullying, llámese por su condición física o como acabas de hablar, por su condición sexual. Sexual. Y que son dos cosas que lamentablemente como que no se les da igual la atención requerida. Entonces, desde aquí también vamos a sumarle esto y pues ya nos hablará Edwin de esas heridas emocionales. Sigue, Manolo. Bien, pues dentro de este espacio, como todos los que me conocen y los que no me conocen, yo manejo un área que se llama la sombra. Y entonces la sombra tiene que ver con el espacio de lo que no me gusta aceptar de mí, lo que me han estado reprimiendo desde que soy chico, desde que tengo uso de razón. Si haces esto, eres un niño malo, si haces aquello, eres un niño que no funciona, si haces esto, eres el adolescente que no sirve, la crítica de los amigos, la crítica de todas esas cosas, y entonces guardé todas estas cosas en un cajoncito. Y dentro de la sombra, yo haciéndoles la experiencia de lo que les quiero contar, yo trabajé en el área de emergencias
del Estado de México. El Estado de México es un área de emergencias sumamente grande y dentro de esa área de emergencias yo trabajaba en el área del 911, atención telefónica. Y dentro de esa área telefónica me llegaba gente con deseos de suicidio. Y lo primero que empecé a hacer era como ese espacio donde los vemos como tristes. Pobre hombre, triste, decepcionado, lastimado, y entonces tengo que empezar a tratarlo como triste. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Regularmente tratamos al que está triste como pobrecito, y entonces aquí es donde entendemos que la tristeza la va a llevar a un propósito, a un espacio más profundo. Le sobamos el defecto, ¿no? Porque yo voy a hablar de la sombra. Le sobamos el defecto y entonces lo hacemos sumamente conmiserado. Si alguien tiene una idea de qué es conmiserado o qué no es conmiserado, me pueden escribir, ¿eh? No hay ningún problema. Entonces los llevamos a la conmiseración, al pobre de mí, me siento súper mal y entonces lo llevo a que sea más profundo su dolor. Porque lo que está buscando esa persona que quiere suicidarse requiere sentirse comprendida, requiere sentirse amada, requiere sentirse distinta. Pero como está tan inmersa en su tristeza, el que yo le sobe el defecto lo voy a llevar más profundo. Entonces, dentro de estas áreas de emergencia, en algún momento yo teniendo este libro o este cuaderno que nos dan para poder trabajar con los que se van a suicidar en esa contención emocional, empiezo a hacer una experimentación. Digo, la gente que me conoce sabe que soy experimentado, pero experimentar y experimentar. Y entonces me empiezo a dar cuenta que el hermano de la tristeza es el coraje. Y entonces el hermano de la tristeza, que es el coraje, me empiezo a dar cuenta, o la furia, como lo vieron en la película de Intensamente, me empiezo a dar cuenta que lo que tenía que hacer era empezar a hacer enojar a esta gente. Así como lo oyes, ¿eh? Ya en el momento crítico, en la acción, lo que empiezo a decirle es la pregunta primera. El que se suicida, gente hermosa, gente bella, también quiere castigar a alguien. Porque la pregunta del suicida es, o la pregunta que se hace el suicida es, ahora que no esté, van a ver qué hacen sin mí. Ahora que yo ya no esté, van a ver qué hacen sin mí. Para que también se le quite. No es posible que hoy que estoy enfermo nadie viene a verme. A ver ahora qué pasa. Quiero ver si también mi mamá se siente mal. Inclusive hay ahorita una serie en, no sé si es en Prime o en Netflix, de un chico que se suicida, nos van a olvidar, o algo así se llama esa serie, muy buena, que en algún momento se las comparto ahorita mientras haga ponencia a otro de mis compañeros. Este chico en esa serie se suicida porque no lo dejaron quedarse en la escuela. Lo que nosotros vemos desde el consciente es porque no me dejó quedarme en la escuela, siento tristeza por lo que está ocurriendo, porque no me voy a quedar con mis compañeros, porque no voy a disfrutar de lo que sigue, y entonces es mejor morir. Pero la parte oscura de la que te estoy hablando, la sombra, que es el defecto, también está diciendo para que se le quite, para que se les quite a mis papás, para que se le quite a mi hermana, para que también vean que no me valoraron. Y esto tiene que ver con un aspecto de la sombra escondida, la sombra profunda, lo que no estoy viendo. Y entonces, ¿cómo votamos este proceso de sombra? Pues votamos este proceso de sombra con coraje. Cuando me hacían la llamada y comenzaban a decirme que se querían suicidar, que ya no encontraban salida, las primeras preguntas eran, ¿cómo te sientes? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y regularmente, con regularidad, hablaban del sistema de maternal o el sistema de pareja. Es que mi mamá me tiene ya acosado, lastimado, jodido, es que mi novia me abandonó, me lastimó. Si tú ves, sí está bien su tristeza, pero en esa parte fina la quiero castigar. ¿Sí lo notamos? En esa parte fina donde dice, me hizo daño, me ha lastimado, me ha jodido y es mejor que se quede sin mí. Entonces, ahí era donde yo entraba.
Muchos compañeros, no, pero tranquilo, mira, la vida es hermosa, la vida tiene cosas bonitas, tú eres el mejor, puedes hacer, y entonces este chico se aneciaba porque era lo que regular, o esta chica era lo que regularmente estaba acostumbrada a escuchar cuando hacía este tipo de condiciones. Y yo ya estoy hablando de un tema de una llamada de shock, o sea, de una llamada en emergencia. Entonces lo que yo empezaba a hacer era decirle, ni te vas a suicidar, no tienes ni el valor de hacerlo. ¿Para qué lo vas a hacer si eres una persona maricona? Le tienes miedo. Bueno, a todo esto, ¿a quién quieres lastimar? ¿De quién te quieres vengar? Tu mamá ni cuenta se dio que te hizo daño y tú quieres hacerla que pague. Y entonces comenzaba con esta parte catárquica hacia el suicida. Y el suicida comenzaba a enojarse y a enojarse y a enojarse y a enojarse. Y entonces podía botarle el sistema de tristeza profunda con coraje. ¿Qué era lo que pasaba? Ya molesto, en algún momento recuerdo de un chico que hasta lo acompañé en la tienda vía telefónicamente y sabía que era la tienda porque las cámaras lo iban siguiendo. Se pidió un cigarro y seguía hablando y eso nos dio tiempo al área de emergencias de que llegara Protección Civil y la patrulla para podérselo llevar a un nivel psiquiátrico y darle una contención emocional más fuerte. Y esto es en el área de emergencias. Dentro de este espacio yo voy a hablar de algo sumamente fuerte. En aquellas épocas donde yo tuve el proceso de quererme suicidar, porque yo, aunque he trabajado con esto y me dedico a esto, yo en algún momento de mi vida, ya después de ser coach y de haber estudiado y de haber hecho miles de cosas, un día quise suicidarme, un día sentí las ganas de suicidarme. Y recuerdo que ese día lo que único que se venía en mi mente era mi hijo y mis hijos no están conmigo, se quedaron con su mamá, no les importo, mi mamá ni siquiera viene a verme, no me alcanza para poder pagar la renta, no me hace sentir bien. Y entonces ese día no me siento bien como persona, ¿no? Inclusive en lo físico, no soy la persona guapa, no soy la persona que hizo este tipo de situaciones. Y de verdad que me acuerdo que teníamos un grupo de contención y recuerdo cuando yo mandé un mensaje a ese grupo de contención en el que teníamos, me quiero suicidar. Y en ese momento la parte más hermosa, no Mauricio, no es necesario el tratamiento psiquiátrico, ahorita te explico. Y en esa parte nadie contestó. Y entonces me fui más a la tristeza, ¿sale? Entonces me voy más a la tristeza, entro en un rizo o en un rulo, donde sí es mejor la muerte, donde sí es mejor las situaciones que estoy haciendo, donde sí no voy a dejar cartas, pero dentro de ese proceso quiero contarles la realidad. Al empezar a trabajar con mi sombra me doy cuenta que sí, sí quería castigar a la mamá de mis hijos. Sí, sí quería castigar a mi mamá. Sí, sí quería castigar a mis hijos. Sí, sí estaba en la conmiseración. Sí quería saber qué iba a pasar con el mundo si no estaba yo. Ni siquiera era algo como muy profundo de mí. No, no había aceptado quién era yo. No, no quería saber quién era, ni cómo lo manejaba, ni cómo podía volverme sumamente frágil, porque eso es lo que no hemos podido entender. Al que se quiere suicidar, requiere manejar esa parte sensible. Nosotros como terapeutas tenemos que aprender a manejar esa parte sensible, pero desde el coraje, desde la sombra. Dentro de este proceso recuerdo que me voy a colgar, fui hasta escoger las corbatas, eran unas corbatas rojas, dije por si se mancha, ¿no? Todavía pensando, por si se mancha. Y entonces recuerdo que sí lo hago. Antes de hacerlo, resbalo de un escalón y al resbalar del escalón, siento luego el ya me arrepentí, pero ya estaba afuera, ya estaba bajo mi pie. Pierdo la conciencia y en cuanto pierdo la conciencia, me doy cuenta que estaba arrepentido y que alguien llegó a salvarme, que fue mi cuñado. Mi cuñado, cuando abro los ojos, yo ya estaba en una ambulancia y y obviamente fue cuando me cayeron todas las perlas y todos los veintes, ¿no? Digo,
Afortunadamente no lo logré, pero fue donde me cayó todas las perlas y todos los veintes, donde dije, sí, sí quería castigar a la gente. Sí, sí quería lastimar a las personas. Sí, sí es cierto. Quería que supieran que era el mundo sin mí, porque desde mi conciencia no he podido aceptar lo que soy, desde esta situación. Y entonces ahí me doy cuenta que el por qué había regresado a este planeta o el para qué había regresado a este planeta. Y es cuando de verdad empiezo a hablar del suicidio, ¿no? De la parte de la aceptación, de la parte del sistema sombrío. Durante 500, en los años 500, cuando nos conquistan a través de fregadazos, Janet y Edwin, y bueno, a todos los que están en esta área. Nos conquistan a través de fregadazos, a través de cambio de ideas, a través de violar a nuestras mujeres, a través de fastidiar a nuestros niños, y hablo de América Latina. Entonces nos conquistan a través de ese cambio de ideas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros como humanos latinos, regularmente así es como nos vemos siempre. Siempre nos hablamos entre amigos fastidiándonos, jodiéndonos, queriendo cambiar nuestras ideologías, diciendo es que eres gay, es que eres gordo, es que eres esto, es que eres lo otro, y eso nos empieza a causar un fastidio. ¿Cómo es la educación en nuestro país? De la misma manera, o sea, es fastidiosa, nos empiezan a trabajar, tú tienes que ser lo que la sociedad dice. ¿Y por qué empiezo a hablar de esto? Porque nosotros como seres humanos tenemos 4 instintos naturales por los que estamos en esta tierra. El instinto sexual, que es con el que nos vamos a estar reproduciendo y tener un placer. El instinto material, que es con el que nosotros generamos una compra de casa, que es con lo que nosotros generamos, por eso vamos a trabajar, porque tenemos que cuidar nuestro instinto material. El instinto social, que es con el que nosotros hemos creado convivencias, que es con el que nosotros hemos creado espacios en nuestra realidad, y el instinto emocional. Dentro de estos 4 instintos, nosotros nos hemos dedicado a criticarlos, a jodernos con esos instintos, a decir sexualmente, corporalmente no eres lo que yo te pedí, corporalmente o socialmente no eres lo que yo te estoy pidiendo, económicamente no eres lo que yo te estoy pidiendo, eh, 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 sexualmente, como te decía, no eres lo que yo te estoy pidiendo, y socialmente no eres la persona de alta alcurnia o de alto pedorraje que yo te estoy pidiendo. Y entonces, emocionalmente, con mis 5 emociones que tengo básicas, pues hago un desgarriate de mi cabeza. Eso me va a llevar a confundirme, eso me va a llevar a sentirme mal, eso me va a llevar a los procesos de depresión, a los procesos de euforia, a los procesos de muchas cosas. Pero si te das cuenta, el trastorno del suicidio tiene que ver con esos 4 instintos, donde nosotros primero el que tenemos que trabajar es el instinto social, porque nace del instinto social, que es de donde comienza el juicio y la crítica. La persona en ese juicio y en esa crítica decide crear ese proceso. Ahora, ¿por qué hago todo este cantinfleo? Como ustedes ya me conocen, porque vamos a bajarlo ya a nuestra realidad. Si nosotros tenemos algún familiar que en algún momento hace cierto tipo de cosas, y que creo que eso lo tocaremos un poquito más adelante, pero hace cierto tipo de cosas, maneja cierto tipo de cosas, que nos esconde a nosotros, tiene que ver con un instinto social. Nos lo está escondiendo a nosotros porque nosotros a lo mejor somos sus represores emocionales. ¿Sí estamos de acuerdo? A lo mejor yo como papá veo que mi hijo empieza a actuar raro y me lo esconde a mí. ¿Y por qué me lo esconde a mí? Porque yo soy su represor emocional. A lo mejor económicamente, yo como hijo, mi papá llega a la casa y le pregunto cómo le fue, y entonces voltea a mi papá y me dice, muy bien, el trabajo muy bien, todo bien con el dinero, y a lo mejor mi papá está en bancarrota, y yo como hijo, yo soy su represor emocional económico. A lo mejor yo, la esposa del señor Juan, llego a la casa y entonces en el momento que estoy teniendo relaciones sexuales con él, le digo, ya no hay tenis para los niños, ya te dije que las libretas salieron muy caras, y entonces yo soy su represora económica sexual. Y entonces empieza a hacer cosas raras que me mantiene a mí fuera de de no darme cuenta qué es lo que está pasando.
Pero aquí es donde tenemos que empezar a darnos cuenta. La gente se suicida porque en el aspecto sexual, en el aspecto social, en el aspecto material y en el aspecto emocional, están mal. Traen un problema de no aceptación. Y con esto pienso castigar a mis represores emocionales, tanto como liberarme de toda esa represión social, económica y sexual, y por eso busco el mejor salir de ese espacio. Bueno, si me enredé, ustedes cuéntenme. Me gustaría que Edwin responda justamente a esta parte que acabas de decir, que es ese no estar bien con los aspectos que mencionas, es importante, ¿no? En la parte financiera, en la parte sexual, en la parte familiar, en la parte emocional, en sus relaciones. Pero ¿cómo detectar eso, Edwin? ¿Cómo hacemos para ver que es que una persona que está dentro de nuestro entorno trae esa condición? Abre tu micrófono, por favor, Edwin. Muy buenas noches a todas y todos. Me encanta estar aquí con ustedes y sobre todo pues aquí compartiendo también con Janet y con Manolo. Estoy escuchando muy atentamente lo que dice Manolo y anotando cosas porque para seguir el hilo, ¿verdad? Y no perdernos sobre el camino. Justamente quisiera empezar por comentar algo complementando un poquito lo que ya nos explicó Manolo, y es que el suicidio tendemos a verlo de alguna manera por encima. Creemos que cuando detectamos señales de alerta, cuando vemos ciertos signos y síntomas de la persona que tiene estas ideaciones suicidas, es ahí donde está el problema inicial. La realidad es que la persona suicida inicia con estos problemas mucho tiempo antes, ¿no? Vamos a pensarlo que desde también el enfoque tanatológico, el suicidio es un duelo silente y clasificado como un duelo sin muerte. Duelo silente porque es un duelo silencioso. El suicida no habla de su estado emocional inicialmente. El suicida tiene en primer plano una lucha consciente y constante en donde cree que tiene toda la capacidad para por sí solo hacerle frente a la problemática, al malestar emocional, al malestar económico, a los problemas familiares, a los problemas sexuales, de identidad, sociales, de vinculación, entre muchos otros. Sin embargo, llega un punto en donde tanta energía mental, emocional y espiritual que demanda estarse esforzando por resolver algo que no puedes porque requieres de apoyo, hace que el sistema colapse y que esta persona empiece a tener distorsiones de la realidad, alteraciones mentales y emocionales que lo llevan a tomar decisiones. En la suicidología hoy día ya no se habla de una decisión buena o mala, correcta o incorrecta. Ya no hablamos de ética y de moral en temas de suicidio. Hablamos simple y sencillamente de una acción, un tipo de suicidio, porque déjenme darles un dato curioso por allí. Existen 26 tipos de suicidio. Cuando las personas hablan de suicidio, creen que nos estamos refiriendo a una misma cosa y que todos los perfiles suicidas son el mismo, que todas las personas reflejan los mismos síntomas y entonces hasta generamos creencias, falsas creencias referente a este tema tan importante. Uno de ellos es que el suicida, si realmente se va a suicidar, no lo avisa. Ok, esa es una falsa creencia. ¿Por qué? Porque en uno de los tipos, en donde de hecho se llama el suicidio uno de los subtipos que es el suicidio finalista busca llamar la atención y sí lo informa. Pero, por ejemplo, en donde está el suicida con finalidad de muerte, que es otro de los subtipos, no lo dice, lo planea, lo premedita, hace toda una estructura, toda una investigación de letalidad para ocupar el método que sea más efectivo para quitarse la vida y que no haya posibilidad de que nadie lo salve.
Estamos hablando de que no se va a tomar pastillas, no se va a intentar ahorcar, sino que va a ocupar métodos más letales y definitivos. Pero de fondo, la persona está cargando con muchos malestares. Y si hablamos, como lo mencionó Manolo, de trastornos, hoy día, en cuanto a prevalencia, ¿no? Hay trastornos que han incrementado muchísimo socialmente los porcentajes de padecimientos, como lo es la depresión, la ansiedad, que después de la pandemia incrementaron abismalmente las cifras. Otro de los trastornos antes no tan popularizados, pero que hoy día generan muchísima posibilidad de ideaciones suicidas, pues es el trastorno límite de la personalidad o TLP, las famosas personas llamadas borders, que son perfiles de personas que tienen una inestabilidad emocional muy marcada. Si nos vamos también a la teoría de las generaciones, que es algo que mencionaba Manolo con los de la generación de cristal, mejor conocida como la generación desde la Z hasta la alfa, que es la última, bueno, tienen muy poca tolerancia a la frustración, son personas que tienden a querer todo rápido, que tienen altas aspiraciones, pero también chicos que se decepcionan muy fácilmente y toman decisiones abruptas, impulsivas y que de alguna manera es donde encaja lo que decía Manolo, buscan de alguna forma intercambiar el rol con los padres y ser ellos los que tengan que castigar a los padres, con lo que más le duele al papá y a la mamá, que es la propia vida de ellos, ¿no? El que pierdan a un hijo. No me valoraste, no me quisiste, no me diste lo que yo necesité, pues entonces no tienes un hijo, ¿no? Y literalmente lo vas a perder. Entonces, esto forma parte de una complejidad. Menciono así como toda esta estructura para que entendamos que hablar de suicidio no es así como decimos en el idioma mexicano de enchílame la silla, sino que realmente se trata de ver que es un tema multifactorial. No podemos hablar dentro de la creencia antigua, es que el suicida es depresivo. No, puede ser depresivo, puede ser ansioso, puede no tener una personalidad definida, puede ser bipolar, puede ser esquizofrénico, psicótico, ¿no? Puede tener paranoia. O sea, pueden haber múltiples trastornos relacionados con esta situación. O, como dice otro de los subtipos, puede tener un suicidio de balance. Y el suicidio de balance no tiene nada que ver con trastornos mentales. Tiene que ver con un razonamiento de no tengo cómo solucionar mis problemas económicos, no tengo cómo resolver el bullying que me están haciendo en la escuela. Y ya intenté, ya hablé con mis padres, con los maestros, con todos y nada más no hay soluciones. Y entonces se genera la idea de que la vida sería mejor sin mí, soy un estorbo. Entonces, ¿qué se hace con los estorbos? Pues los quitamos del camino, ¿verdad? Y entonces así todos van a ser más felices. Es allí donde entendemos que no hay una única forma, no hay un único sentido dentro del suicidio. Y entonces, cuando alguien se quita la vida y realmente lo concreta, porque hablamos primero de ideaciones suicidas, en segundo plano, la siguiente fase es los intentos suicidas y la tercera fase es la concreción suicida, que es cuando ya no hay vuelta atrás, ya se logró el objetivo. Debemos saber también que el suicidio genera mucha culpa en las familias, muchísima, porque asumimos la responsabilidad del no habernos dado cuenta de la situación. En algunos casos se pueden ver signos y síntomas, en otros no. Debemos saber que cuando se ocupa el suicidio por letalidad, era imposible que tú pudieras hacer algo para cambiar esa situación. Si tú que me estás escuchando perdiste a un ser querido de una forma abrupta por suicidio, no había otra manera de que tú lo pudieras evitar, porque ya había una planeación, porque ya había un agotamiento. Y les voy a explicar específicamente lo que los documentales sobre suicidio y las escalas clínicas nos reflejan. En temas de duelo, el suicidio se describe como una de las experiencias más agotadoras que pueden existir. Es muy equiparable como con la agonía de una persona cercana al final de la vida, en donde dice, ya déjenme morir en paz, por favor, dejen de reanimarme,
dejen de intubarme, dejen de forzarme a seguir con vida cuando mi cuerpo ya no me puede retener. En el caso del suicida es, ya mis emociones no me alcanzan, mi razonamiento no tiene claridad, mi cuerpo se siente muy cansado, espiritualmente no tengo un sentido de vida, no puedo escucharlos cuando me dicen, es que aférrate a Dios, confía en Dios, cree en Dios, porque el suicida dice es que Dios a mí ya me abandonó hace mucho tiempo. Por mucho que me digas esto, yo no puedo visualizar lo mismo que tú me estás diciendo. Y ese agotamiento, aunque nosotros desde el amor incondicional, desde esta parte bondadosa, rectifiquemos y queramos ayudar, también hay algo que no nos permite ver otra cosa. Esa persona ya no encuentra razones para seguir aquí. Aunque tú le digas, tienes hijos, tienes familia, tienes esto, tienes aquello, son personas que ya visualizaron todos esos caminos y posibilidades, pero que aún así no les alcanzaron los argumentos para poderse aferrar y afianzar a continuar. ¿Qué pasa también para que entendamos que no solamente es tema de decisión? Neuropsicológicamente hablando, nuestro cerebro deja de generar serotonina. Hay unos bajos niveles impresionantes de serotonina, en donde por más ganitas que le digamos a la persona que le eche, que le ponga la vida, pues su cerebro no le está produciendo. Se genera algo que se llama como síntoma clínico anedonia. La anedonia es la imposibilidad para sentir placer en cualquiera de sus formas. Placer para alimentarse, no comen. Placer para socializar, no socializan. Placer sexual, no disfrutan las relaciones sexuales. Placer del tipo que ustedes gusten y manden. Hay una imposibilidad. La anedonia viene acompañando el cuadro clínico importante del suicidio que se llama distimia. La distimia y la depresión, aunque son casi lo mismo, hay diferencia de intensidad. La distimia es una tristeza, tal vez no exagerada, pero agotadora y desgastante porque es permanente, prevalece en el tiempo. Y eso es muy cansado. En el niño lo podemos ver, porque el niño que debe de ser espontáneo, el niño que debe de ser feliz automáticamente por naturaleza, comienza a aislarse, a dejar de hacer todas las actividades que disfrutaba y que le gustaban, y entonces empieza a marchitarse, como esa plantita que no riegas, que no alimentas. El adolescente se aísla, busca otras alternativas de realidad, como los videojuegos, encerrarse en su habitación, el cubrirse con ropas oscuras o traer cubierto el rostro, el no hablar, que es este mutismo selectivo también. De pronto hay adolescentes que no les conoces ni la voz, solamente hablan con ciertas personitas que son sus amigos y no más. Entonces, si hay signos que se pueden identificar, sí. ¿Quiénes son las personas que pueden dar ese apoyo? Profesionales de la salud mental, sí, pero también la familia, también las amistades y la misma sociedad, dejando de juzgar y empezando a comprender, dejando de decir etiquetas como, mira esa chamaca rara, o ese chamaco desviado, o ese niño introvertido rarito, o ese friki, o ese infinidad de etiquetas que nos encanta poner, porque tú me puedes decir a mí gordo si tú quieres en mi momento más feliz y no me va a importar, pero si me lo dices en mi momento más vulnerable, me vas a destruir mi autoestima en 2 segundos. Debemos de entender que por mucho que digamos, es que yo así soy directa, soy directo, con mis hijos soy muy transparente, sí, pero el exceso de honestidad cuando no es solicitada también es una forma de violencia y de crueldad. Debemos de dejar de decir, yo soy directo y te digo hasta de lo que te vas a morir, porque tú no sabes las condiciones de esa persona y sobre todo cómo está construida su personalidad. Y por último, dentro de mi intervención, debemos saber que todos cargamos con nuestras heridas emocionales de la infancia, desde el abandono, el rechazo, la humillación, la traición y la injusticia. Principalmente los adolescentes tienen muy marcadas las cinco.
Y entonces sienten que no hay sentido porque fueron abandonados por papá o mamá que se fueron al extranjero, por papá o mamá que están presentes pero se la viven trabajando, fueron rechazados por sus iguales a través del bullying, de la segregación en la escuela, fueron humillados por ser gorditos, por tener ciertos gustos, por su orientación sexual, fueron traicionados por aquellas personas en las que confiaron, esa mamá, ese papá, esos amigos a los que les confiaron algo muy privado y que fueron a contarlo a los demás. Fueron tratados con injusticia porque cuando buscaron ayuda en las personas que debían protegerlos, les dieron la espalda o los trataron como victimarios en lugar de como personas víctimas. Entonces, las heridas emocionales están presentes. La gente no solo se suicida por depresión, como lo dijimos, sino por múltiples problemas también económicos. De hecho, uno de los niveles de suicidio nos habla específicamente de el suicidio también por venganza, nos habla de el suicidio de llamada de atención y el de finalidad de muerte, pero también el suicidio por conveniencia, que es cuando sé que si yo finjo mi muerte, o sea, intento aparentar como que fue un accidente mi suicidio, le van a dar un seguro a mi familia y eso va a solucionar problemas económicos. En fin, son muchas cosas que venimos cargando y que yo les pediría y les recomendaría antes de juzgar, tomemos en consideración un poquito de todo lo que Manolo nos ha comentado, en lo que les estoy yo también compartiendo en este momento, porque fácil es decir suicidio, difícil es comprender todas y cada una de sus letras. Gracias. Híjole, Gracias. sí. Es importante, dijeron algo que a mí siempre me resuena tanto y es que pensar que con las palabras las personas vamos a cambiar. Y es, digamos que una condición que escucho mucho en mamitas que dicen, pero si yo le decía, es que el decir no es una solución. La solución es el entorno, ese cambio en el entorno donde la persona pueda lograr sentirse diferente, pueda expresar su sentir y de pronto hasta hacer acuerdos, no sé de casos que han funcionado bien cuando se han dado cuenta y se ha cambiado, como que todo el sistema familiar se pone en esa condición de cambiemos esto que no está funcionando. Pero algo también importante que entonces nos lleva aquí es a que la culpa que tiene la familia después del hecho suicida cuando se da es un trabajo importante de considerarse desde la ayuda profesional, porque además el sentir el dedito amenazador, sobre todo de el resto de personas que no saben de qué se está hablando, que no conocen el interior de una familia, su dinámica, y que lo que dice Edith, tan fácil que es juzgar y estar en ese modo, es que este muchacho se veía venir, cuántas cosas que escuchamos, ¿no? Por esta condición. Resulta que hoy por hoy la vida es diferente. Para quienes más juzgan son los mayores. A nosotros como mayores, estaba ahorita mirando y digo, aquí son tres generaciones. Yo podía ser la mamá de Manolo y la abuelita de Edith, perfectamente. Entonces, ¿cómo desde cada generación, en efecto, nos vamos dando cuenta de esos cambios que se dan en cuanto a esa apertura mental con las cosas de la vida normales, ¿sí? Es que o sea, además no sacamos nada con ese andar en modo juzgador, que recordemos que cuando yo hago allá, estoy también haciendo para acá, ¿no? Y que además nadie nos está diciendo que somos perfectos, ni tampoco nos lo están exigiendo. Entonces, si esa es la condición de alguno de nuestras creencias y de la forma como nos condicionaron, empezamos a mirar la vida como es. Los chicos de hoy son lo que son, punto, ¿sí? Conozco casos de situaciones de hecho aquí está escribiendo una persona que ya le vamos a contestar, de situaciones de chicos, por ejemplo, de una mamita que se entera que su hijo es homosexual y es de su creencia, se le acabó el mundo. Entonces me dicen, a veces me acuerdo, ¿cómo está fulana? No, está muy enferma. Ella somatizó todo ese tema y demás. ¿Y cómo está su hijo? Pues su hijo está feliz.
porque esa es su condición, ¿sí? Entonces, dejemos de pensar que las personas van a hacer las cosas como nosotros, sobre todo los más grandes, creemos que debe ser, porque no tenemos la última palabra. Y este tema de suicidio, como dice Edwin, que es tan supremamente delicado, tan de llevar, como decimos, con pincitas, es de atención, de acompañamiento profesional. No es el vecino el que sabe. Voy a decir algo todavía más fuerte. No es el pastor ni el sacerdote los que saben, ¿sí? Ni siquiera un psicólogo normal sabe. Entonces, porque esa es la otra, ¿no? Pero si yo lo llevaba al psicólogo, sí, pero lo llevaba a un psicólogo organizacional o qué sé yo, que no tenía esta expertise. Porque igual que el médico, que lo hemos dicho acá, ¿no? No vamos a que el señor que es el médico que atiende trauma, pues nos atienda a un parto, ¿sí? Ni los señores van al psicólogo a que les vea la próstata. Me los imaginé. Bueno, entonces, es un tema muy especial que quisimos traer de nuevo, digo, porque pues en el anterior live habíamos empezado a hablar de esto, y de nuevo aquí a la mesa, porque tantas situaciones que se dan, por favor, empecemos a verlas de una manera distinta. Que es que me cae regordo el novio ese que se consiguió mi hija porque yo esperaba que mi hija se noviara con el doctor en yo no sé qué, o el del hijo del millonario si sé más. Pues sí, pero es que esa gente puede ser muy aburrida y a su hija no le gustaba, señor o señora. ¿Sí? Entonces, dejemos de estar queriendo que el entorno sea como yo quisiera y más bien adaptémonos a esa sociedad que hoy tenemos. Se habla de la sociedad de cristal, la creamos nosotros mismos, un poquito más la generación de Manolo. Nosotros le hicimos mejor. Entonces, si eso es así, ¿por qué no nos ponemos en condición de solidaridad en vez del estigma que juzga? ¿Sí? Por estos días hubo una situación muy dolorosa de un chico que se suicidó de una manera impresionante y la novia pues amenaza suicidio. Y resulta entonces que los papitos consideran que ya no necesita atención porque es que ya estuvo 2 días o 3 en clínica mental donde la doparon, literalmente, y la tuvieron allá, entonces ya no salga, y que eso es suficiente. Y sigue en el mismo entorno, en la misma forma de mala comunicación, eso de gritarse en casa, de querer, no entender muchas veces, a mí algo que me impacta mucho es que considerar que la recreación es ocio, por ejemplo. Entonces la persona está obligada a que la vean, haga cosas para que no la estén juzgando y criticando cuando en realidad está tan cansada. Viene de un día de pronto de trabajo, de estudio muy fuerte y no, pues, no tienen ese derecho de decir, pues me voy a dar una siesta o sencillamente me voy a tirar a mirar en las nubes, como es de rico mirar las nubes, y poder tener esos espacios tranquilamente de descanso, de poder hablar bien y demás, ¿no? Muchas veces los chicos, por ejemplo, en las escuelas, y eso lo debe conocer muy bien tanto Manolo como Edwin, esa condición de que es que yo en casa no puedo decir nada, ¿sí? Entonces los mejores amigos se vuelven los terapeutas del chico, dándole indicaciones de algo que ellos también seguramente están viviendo. Veamos entonces, y me gustaría mucho que en próxima charla tocáramos el tema de las relaciones dentro de la casa, la forma de comunicación, porque es muy fea la palabra tóxica, eso es muy feo, pero son muchísimas las familias que lamentablemente traen esa condición y cuando nos vamos a dar cuenta, son familias de chicos, chicas suicidas. A mí me impacta mucho que un niño de 11 12 años o incluso menos, tome la decisión de suicidarse. Y lo conocemos mucho. Y esa condición que dice Manolo, además de quieren castigar híjole, esa es una realidad. Ya te dejo, Manolo, pero es que voy a aprovechar para que contesten que estaba aquí una chica, una persona escribiendo. A ver, decía, bueno, le quedaste pendiente a Mauricio de lo de que si forzosamente psiquiátrico. ¿Qué experiencia tan fuerte? Te dice Carlos. Eso es para ti, Manolo. Recordar que suicidio, bueno, mi hija, dice Sara, Sarita dice, buenas noches, mi hija se suicidó y nunca noté.
las señales de las que habla. ¿No? De hecho, eso es la parte que quería compartir, lo de las señales, que es súper Ujú. importante, porque bueno, hablamos de por qué la gente se suicida, pero no hemos notado algunas señales, como regularmente tenemos ocho, siete, ocho señales que son evidentes. Una de ellas es los cambios de comportamiento. Y en estos cambios de comportamiento regularmente es el aislamiento, la pérdida de interés y el deterioro del desempeño, ¿no? Regularmente ¿no? El chico o el humano se aísla y bueno, para quien no sepa qué es aislarse, evita el contacto social, se aleja de los amigos, de los familiares o de las actividades que disfrutaba en algún momento, ¿no? La pérdida de interés de las actividades, dejan de disfrutar de actividades o pasatiempos que solían interesarles, ¿no? El chico que jugaba fútbol americano de repente un día ya no quiere ir a entrenar, o el que le gustaba inclusive irse de antro o de fiesta, ya no quiere irse de antro de fiesta, o el señor que salía a jugar Catán o Vagamon o no sé, con sus amigos, ya no quiere ir con sus amigos, la señora que a lo mejor ponía Daniela Romo, ya no quiere poner Daniela Romo, y entonces se empieza a dejar de tener esta parte, ¿no? Regularmente hay deterioro en el desempeño, siempre hay cambios negativos en el trabajo, en la escuela o en otras áreas de la vida. Otra de las partes muy importantes, que es como darnos cuenta de qué es lo que está pasando, es la expresión de sentimientos negativos y desesperanza. Regularmente los chicos o las personas, hablo chicos o chicas, para no hacer como Ujú. hombres o mujeres, ¿no? Hablan sobre el suicidio, sobre la muerte y el deseo que tienen de desaparecer. Y cuando están diciendo, es que yo quisiera, es broma, porque la mamá le pregunta, ¿de veras quieres matarte? No, ma, es broma, es broma. Esa es una de las señales muy importantes, ¿eh? Es muy importante esa expresión de sentimientos negativos. La desesperanza, como esas frases de nada está bien, nada va a mejorar, nada tiene sentido. Esa es otra de las señales importantes. Sentimientos de culpa o vergüenza que suelen pasar cuando se sienten humillados o jodidos, como esa parte mejor ya me voy, mejor ya no digo nada porque siempre cometo las mismas estupideces. Yo siempre soy el mismo baboso de todos. ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué me esfuerzo si siempre me ven como un idiota? ¿Para qué le echo ganas si regularmente soy la carga de esta casa, ¿no? El sentimiento de carga, las creencias de que son un peso para los demás y que expresan fases de conmigo, sin mí estarían mejor. Ya me voy a dejar de estar en este lugar. Muy pronto van a descansar de mí. Ojo con esa señal. Regularmente se sienten un peso en casa. Los cambios emocionales, como lo que les decía hace rato, la tristeza, la depresión, sentirse vacíos constantes, es que nada de lo que hago me llena, es que todo lo que estoy manejando me cae mal, ya ni siquiera los compañeros del trabajo me invitan a echar una cerveza, ya no me siento contenta, el hombre, tristeza, pero también hay que tener mucho cuidado con esta que les decía que es la hermana de la tristeza, el enojo inusual, la irritabilidad, esas explosiones de ira y frustración constantes sin causa aparente. Inmediatamente casados con el tema de la desmotivación y desesperanza, ¿no? Esa falta de energía, que llegan, que si tú tenías a ese familiar o pariente que llegaba prendido a la casa, hoy llega con ganas de dormirse, con ganas de sentarse, se ponen a ver hoy mucho el celular, los ataques de ansiedad y de pánico. ¿Sí estoy bien? ¿No está temblando? Es que me siento mareado. ¿Qué está pasando? ¿No será que ya me voy a quedar loco? Porque uno de esos propósitos o una de esas situaciones tiene que ver con el suicida. El aumento de consumo, ¿no? Que son los comportamientos de riesgo. Regularmente en este estado de enfermedades alcohólicas, drogadictas, cafeinómanas y cualquier pastilla que decidan tomarse, gente que es adicta a esas cosas, regularmente sus comportamientos de riesgo son más altos al alcohol, a las drogas, con pensamientos negativos, las conductas impulsivas y temerarias,
como quererse subir al edificio y aventarse de lado a lado, ahora nos vamos a colgar del tren, ahora vamos a ver si retamos al metro para ver si nos atropella, a ver quién se cruza la calle, corriendo, que esto se da mucho en adolescentes, ¿no? Una, dos, tres, y el que ya realmente, porque eso es inconsciente, el que realmente está, metido en este rollo, pues lo hace. Y las autolesiones, hay una cosa que se llama dentro de las escuelas secundarias el cutting, el cutting, estarse cortando, autolesionando, esto puede ser una señal de una conducta extrema, ¿no? Los cambios de hábitos, estos cambios de hábitos como el dormir en exceso o el insomnio o la pérdida y aumento de apetito, es muy importante también darnos cuenta de esto, ¿no? De repente llega y ya no tengo hambre, o de repente es que ya no tengo sueño, o viceversa. Tengo mucha hambre, mucha hambre, mucha hambre, mucho sueño. Una de las partes más importantes que creo que dentro de mi experiencia es algo muy grande son esos regalos de despedida, los regalos de posesiones. En algunas ocasiones lo que hacemos son como visitas inesperadas. Recuerdo que fui a la casa y le regalé algo a mi hijo, fui a ver a mi mamá y le regalé algo muy importante a mi mamá. Me acuerdo que traía la cadenita de la bailarina, aquí traía una bailarina y mamá, por si no nos vemos, ¿no? Esos regalos de despedida, los regalos de posesiones. A mi cuñado le dije, cualquier cosa que ocurra te dejo la sala, la tele, entregar esos objetos que son preciados sentimentalmente, ¿no? Eso es muy importante estar como al pendiente, obviamente sin entrar en pánico. La repentina calma después de una crisis emocional. Estoy totalmente angustiado y no sé qué y no sé cuánto, intranquilo y de repente todo va a estar bien. Ya no se preocupen, ya se pueden ir a su casa, ya no hagan nada. Y así tuve el tema de un suicida, ¿no? Que en el momento que todos salen de la casa de este personaje, se corta el cuello. Otra de las partes importantes es que regularmente está investigando formas de cómo suicidarse en el internet, en los libros, escribe o habla sobre el suicidio y regularmente estos son como señales muy importantes sobre el suicidio, ¿no? Hoy, referente a lo que decía Edwin, a la clasificación sociológica del suicidio, ¿no? Que es como una parte de la que hablaba Edwin, inclusive hay suicidas altruistas, ¿no? Hay suicidas económicos, fatalistas, ¿no? Racionalistas, digo, no los tengo todos en la mente porque ahorita me hizo recordar Edwin este tipo de suicidas, pero hay un suicida que en este momento se está dando muy cañón, que es el de la presión social, y ese suicida que también se está dando ahorita muy, muy cañón, es el suicida de las redes sociales y el suicida colectivo, ¿no? Hace unos años salió que el tiburón azul y que el juego del pescado verde y que no sé qué tantas cosas, es el suicida colectivo. Y este tipo de suicidas sociales, que era lo que yo te decía, es como sentirse acosado por las redes sociales, ¿no? En extremo, porque hoy resulta que las chicas o los chiquillos están mandando esos packs que son como las fotos de nudes, y de repente alguien de los noviecillos o alguien inteligente que pudo robarse algo en las redes comienza a compartir sus fotos diciendo que vende contenido, que vende no sé qué tantas porquerías, y entonces al sentirse expuestos públicamente, sienten que la vida ya no tiene sentido. Entonces, esa es como una de las partes en las cuales yo estoy, puedo compartir esta parte y de lo que hablaba Mauricio. Mauricio, no, sí es bueno mandar al psiquiatra, al suicida ya rescatado, porque le van a dar medicamento, pero es mejor darlo o llevarlo a una terapia con un especialista de esta situación. Sí es importante que cuando nosotros no podemos resolver el tema en casa, llevarlo con un profesionista. Mira, y ustedes, amigos Janet y Edwin, no, lo sabemos, necesitamos tener
esa costumbre de tener un guía, porque muchas veces de la cabeza no podemos salir nosotros. Y bueno, eso es algo que quería compartirles y pues por mi parte es en este momento todo. Genial, Manolo. La verdad es que es un tema supremamente delicado que se vale, como les decía, compartan este video. Muchas veces el solo que una persona escuche empiezan a darse cuenta, ahora veo porque no hay una relación de pronto amigable con sus hijos y lo que hacen muchas veces es que se quejan de que es que el chico no se comporta adecuadamente cuando en realidad el chico trae una situación muy complicada. Entonces, importantísimo. ¿Quieres, por favor, Edwin, darle un cierre maestro a esta maravillosa información? Y yo muy agradecida con ustedes dos, además, porque creo que hemos encontrado una sinergia muy importante en esta condición de personas que nos gusta no solamente apoyar, sino enseñar, orientar, abrir este espacio para que sirva como un espacio de psicoeducación efectivamente. No nacimos aprendidos. No sabemos de pronto qué situación se puede estar presentando dentro de nosotros mismos. Ahora sí vamos a saber qué pasa con nuestros hijos, ¿sí? Dante, gracias por toda tu colaboración. Qué lindo comentario nos escribes. Dante Cortés y Portal 24/7, un agradecimiento grandísimo. Nos hacen la landing, nos consienten, nos apapachan, nos cambian la hora, vuelven y nos la arreglan, vuelven y nos la cambian, nos hacen toda la tarea. Muchísimas gracias. Yo creo que esto que hemos logrado hoy con el apoyo de Portal 24/7, pues también es una sinergia importante donde eh, pues es la colaboración que también hacen a la comunidad en general que pues a la que buscamos llegar. A ver que aquí hay otros dos. Muchas gracias, dice Lauris. Un abracito, Lauris. Bienvenida siempre, Lauris. Bueno, y Mauricio igual. Ok, entonces, ¿quieres darle cierre, por favor, Edwin? Claro. Bueno, querido público de esta noche, creo que hemos escuchado durante esta intervención, que muy amablemente han estado escuchando durante un poco más de una hora, que hablar de suicidio debe ser un tema tratado desde la humanidad de cada uno de nosotros, no desde el prejuicio, no desde el juicio, sino desde la comprensión y la empatía, que debemos entender que el suicidio es algo más que una buena o mala decisión, sino que es un tema bastante amplio, tan amplio como todo lo que nos compartió Manolo, como lo que les pude compartir también yo, dentro de los tipos de suicidio, los signos que se pueden observar o señales que nos compartió Manolo, también las diferentes situaciones ligadas de este tema a lo que es el duelo y pues que principalmente tenemos que abrazar las emociones de todos y cada uno de nosotros y comprender también las emociones de aquellos niños, adolescentes y personas adultas que puedan estar a nuestro alrededor. No tanto a través de lo que decimos, porque lo que decimos a veces forma parte del común denominador, pero estando presentes y realmente teniendo acciones que hagan sentir a esa persona entendida, acompañada, sin juicio, sin crítica, puede marcar también una diferencia. Que si está en nuestras posibilidades psicoeducar a la sociedad y hacerlas entender que no porque en mi generación eso no fuera relevante, quiere decir que en las otras generaciones esto no tenga un impacto diferente, porque déjenme decir que cada generación cambia, que no solamente se trata de todo lo que ya hablamos, sino que también está implícito la despersonalización y desrealización que acompaña al suicidio, que es el sentir que no estamos en esta realidad, que estamos fuera de sí, como si nos observáramos desde otra perspectiva, desde fuera de nuestro cuerpo, y que de alguna manera nos hace sentir como si nuestra piel nos quedara grande. Debemos entender todo esto
y simple y sencillamente a quienes ya descansan por esta causa, quienes han tomado esta decisión, dignificar su existencia y no recordarla solo como un dato estadístico o como una causa de muerte, sino por su esencia y su naturaleza que compartieron en vida. Pero aprender de estas experiencias para acompañar y entender a quienes aún continúan entre nosotros, y si en algo podemos apoyar, será maravilloso. Y si no, él dice una frase muy importante: si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo digas. Y eso incluye no juzgar, no criticar la condición sexual de nadie, ni su personalidad, ni sus gustos, ni su estilo de vida. Cada quien sabe lo que vive y hay que respetar también ese panorama. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Janet. Gracias, Manolo. Sarita, te esperamos siempre, lo igual Julieta, todos quienes están aquí comentando, Cristal, un abrazo igual. Bueno, aquí pues le vamos a seguir. Me gustó mucho este trío de cuates que disfrutamos mucho el compartir saberes, el compartir esa visión de qué podemos brindar desde este espacio. Así que les seguimos. Muchísimas gracias a todos. Gracias de nuevo también a Portal 24/7. Luisillo. Dice, gracias, tema Manolín, de tu señora de 911. ¿Ah? Qué bonito. Vale, gracias pues.